Clave, una mañana de debate y opinión. Escuchas El Mostrador en La Clave. Una compleja situación se está viviendo en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, producto de una masiva llegada de inmigrantes irregulares. Su alcalde, Javier García, ha denunciado un abandono del Estado, colapso en varias calles, también robos y saqueos en hogares. Incluso ha cuestionado la labor del ejército en la zona. Cuando ya son las 8:43, hacemos contacto con Javier García, precisamente, alcalde de Colchane. Muy buenos días, Javier, gracias por este contacto. Muy buenos días, gracias por el contacto y por supuesto por la preocupación en relación a la situación que vivimos en Colchane, y no solamente en Colchane. Hoy día estamos ya con problemas graves en Iquique, que es la capital regional, y por supuesto se está viviendo este efecto en la segunda región, como es Antofagasta. Hola, Javier García. Javier, tú eres alcalde de Colchane. Yo no querría estar en tus zapatos, la verdad. Pero bueno, te deseo mucha energía y paciencia y política, porque este problema que tenemos es político y humanitario, ¿cierto? Tú eres un alcalde además de Renovación Nacional. Nadie puede decir que seas, un alcalde que le está tratando de pegar al gobierno. Es decir, estás denunciando una realidad muy concreta, pero parece que al gobierno central no le gusta lo que estás haciendo tú, porque fue para allá el ministro del Interior con toda su comitiva hace muy poco y ni siquiera ni siquiera te fue a visitar, ni siquiera se reunió contigo y se escapó. ¿Y qué pasa con las relaciones entre tú, que estás preocupado de este tema y darle una solución, y el gobierno central? Bueno, lamentablemente quiero decirles que soy independiente, y en segundo lugar pertenezco a una cultura llamada Aymara, que existe en Chile, en el norte de Chile, específicamente en Colchane, lo cual nos hace diferente en muchos aspectos, sobre todo en la cosmovisión, de cómo vemos nosotros el mundo, el universo. Y en ese orden de cosas, primero soy Aymara, y por cierto que fui elegido por la gente, y mi interés obviamente es responder a mi gente, y frente a esa necesidad, más allá de los colores políticos o los intereses de los gobiernos de turno, lo que un alcalde debe hacer es responder a su gente. Por tanto, lo que hemos hecho nosotros es denunciar primero a las autoridades de gobierno de la existencia de esta realidad, toda vez que después del colapso generado en el mes de febrero, donde se colapsó la comuna, llegando la cantidad de inmigrantes, superando a la cantidad de población total. Exacto. En la comuna. Pero esta situación, este flujo no disminuyó, disminuyó, pero en la cantidad en ese momento, pero seguimos evidenciando hasta el día de hoy un ingreso indiscriminado de inmigrantes sin ningún control sanitario y, por cierto, menos de identificación. Recordemos que el día domingo ingresó un sicario, ya que había asesinado a un líder indígena en Venezuela y que actualmente está en una residencia sanitaria en Iquique, quien, una vez cumplido esa etapa, quedaría en libertad, lo cual obviamente es el resultado de una mala política migratoria y, por cierto, de la falta de voluntad política del gobierno. Me refiero básicamente en la falta de reconocimiento de la existencia de esta situación o realidad que estamos viviendo en Colchane, que afecta gravemente a la seguridad de los colchaninos y, por cierto, también a la seguridad de quienes transitan por la ruta 15CH. Solamente el día de ayer pudimos detectar 5 barricadas generadas por migrantes en la ruta 15CH, lo cual claramente es un peligro para la vida de quienes transitan por el lugar, como también se está extendiendo este tipo de actos a la ruta Arica e Iquique. Por tanto, también se ha generado una preocupación enorme en la población tarapaqueña, toda vez que la misma ciudadanía ha llamado a una movilización para el día de mañana, y por cierto hemos tenido que llegar a esta situación para ser escuchado, o para al menos ver actos o señales de parte del gobierno en torno a la preocupación que necesitamos de parte del gobierno central. Este también es un resultado, lamentablemente, del centralismo que vivimos. Nosotros en Colchane estamos enfrentando esta situación desde el mes de marzo del año 2020 a la fecha. Esto ha superado nuestra capacidad de respuesta, lamentablemente se ha mantenido en el tiempo, y eso nos ha hecho muy difícil e imposible responder con los pocos recursos que tenemos, considerando que Colchane es una de las comunas más pobres del país. Entonces, visto esta realidad, por cierto,
no se trata de un acto xenofóbico, todo lo contrario, creo que hemos sido muy hospitalarios, hemos respondido con todo lo que hemos podido, pero frente a la imposibilidad, lamentablemente hoy día no podemos albergar más gente, no podemos sacrificar a nuestra familia, ya que vemos un despoblamiento de las comunidades por falta de seguridad, ya que la dotación de carabineros en la comuna no supera los 20 y están todos los días ocupados atendiendo a cientos y cientos de migrantes que llegan a la comisaría para hacer su trámite de autodenuncio y así poder llegar a Iquique a través de buses que dispone el gobierno. Y lo paradójico de esto es que la frontera está militarizada. Vemos tanquetas, vemos militares realizando controles y hostigamientos constantes a nuestros pobladores de Colchane, sobre todo adultos mayores, y eso es lo que nos preocupa, ya que constantemente ellos reclaman del maltrato del personal del ejército. Sin embargo, vemos que lo único que hacen en la frontera respecto del ingreso indiscriminado de los migrantes es observar y asistir, es decir, prestar ayuda humanitaria, lo cual a nosotros nos deja en una total desprotección, sobre todo en seguridad, ya que no sabemos quiénes ingresan. Diariamente vemos hay grupos de personas muy violentas, obviamente no quiero generalizar porque también hay niños, hay mujeres embarazadas, están ingresando muchas personas con enfermedades en búsqueda de una salud porque aducen no tener esas posibilidades en su país. En su mayoría, en su 90%, se corresponde a ciudadanos venezolanos quienes llegan en una situación humanitaria muy deficiente, muchos niños con signos de desnutrición, con hipotermia. Recordemos que ya llevamos 12 casos de fallecimiento en nuestra comuna, lo cual nos tiene tremendamente preocupados, y sobre todo en Colchane tenemos un consultorio que hemos ampliado la capacidad de atención, hemos dispuesto el gimnasio techado para la atención de migrantes y hemos atendido solamente en el mes de septiembre los primeros 13 días a 508 migrantes que solamente corresponden a niños, mujeres embarazadas y personas adultos mayores. Es decir, la población joven, que es la mayoría, no son atendidos en el consultorio porque no son derivados por Carabineros. Y lamentablemente esa situación también nos hace perder el registro el registro oficial de cuántos inmigrantes ingresan al día. Por tanto, todas las instituciones no sabemos hoy día cuántas personas han ingresado de manera irregular al país o ilegal por Colchane. Son las 8:51. Escuchamos a Javier García, alcalde de Colchane, en esta situación que yo ya creo que hay que llamarla una emergencia local, ¿no? Tú hablas de que la capacidad de respuesta local evidentemente no da abasto y aquí tenemos un problema de política migratoria a la vista. Se me viene a la cabeza inevitablemente toda la política de gobierno o todas las promesas que se hicieron en torno a bienvenir a migrantes, especialmente de Venezuela, cuando comentas que la gente que ingresa, el 90% son venezolanos, y en la práctica estamos viviendo una situación muy delicada, muy compleja, una crisis humanitaria, como decía Federico, pero que también está teniendo efectos muy, muy preocupantes en una localidad que no puede resistir esa cantidad de gente que llega versus la que vive y los servicios que hay a la vista en el espacio, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se avanza? Aparte de hacer pública esta situación. Buen punto el que tú dices, Macarena. Es decir, ya que estemos conversando y que esto se sepa, ya es un avance, ¿cierto? Porque el anonimato permite atrocidades. Pero desde lo local, siguiendo con la pregunta de Macarena, Javier García, alcalde de Colchane, desde local, ¿qué propones tú? Porque yo sé que esto es una cosa global, es decir, es un flujo migratorio de millones de personas, han salido más de 5 millones de personas desde Venezuela y se van a Colombia, de Colombia a Quito, es decir, a Ecuador, de Ecuador bajan a Perú, Bolivia y llegan a Chile, es decir, es una realidad. Entonces, yo sé que esto tiene que ver con algo global, tiene que ver con política internacional, que Chile en este gobierno lo ha hecho pésimo en eso, como bien recordabas tú, en Cúcuta el presidente los invita a venir a los venezolanos y ahora no quiere el gobierno que entren venezolanos, se acabó esta visa de responsabilidad democrática. Por eso, son cosas muy macro para un alcalde y su localidad. Desde la localidad... Son capacidades también. Claro, desde la localidad. ¿Qué propones tú, Javier García? Bueno, son aspectos
puntos muy básicos que el gobierno no ha tenido la voluntad de generar esas instancias, toda vez que lo único que hemos visto son declaraciones a través de los medios de comunicación y negando la existencia primero de esta realidad. Creo que el primer gesto que debe hacer el gobierno es reconocer que existe este fenómeno migratorio y que se le escapó de las manos. Y frente a eso, obviamente, tener la voluntad de sentarse a trabajar con los alcaldes afectados, es decir, de Colchane y también de Iquique, y por cierto con la comunidad, porque a base del diálogo podemos llegar a ciertos entendimientos o a cierta forma de cómo acercarnos o cómo trabajar entre la comunidad, porque recordemos que en Colchane hay comunidades indígenas, son tierras indígenas, por tanto tenemos que conciliar de alguna manera este efecto a nivel local y por supuesto se requiere mayor inyección de recursos en el ámbito de salud, porque no es posible que nosotros como municipio estemos obligados a responder con recursos que son destinados a los colchaninos, un fenómeno que sobrepasa nuestra capacidad presupuestaria. Y en ese sentido, me imagino por ejemplo, que la sobrepasa en grandes números también, pues, ¿cómo dan abasto para esta cantidad de personas? Tenemos un consultorio que atiende normalmente a 15 personas, hoy día estamos superando los 100 en el día, y también no contamos con, por ejemplo, con un SAPU, que es necesario contar en Colchane, y por cierto el nivel central nos ha negado, como también hemos solicitado reiteradamente, por ejemplo, contar con 2 médicos DF. Solamente tenemos uno y es la única comuna de la región que cuenta con un solo médico DF, y en ese sentido la Seremía de Salud de Iquique y el Servicio de Salud también son testigos de nuestros planteamientos, y ellos también nos han apoyado para poder ampliar esta capacidad de respuesta sanitaria. Sin embargo, el nivel central se ha negado en forma reiterada. Entonces, en ese sentido, creo que son acciones que se pueden resolver a corto plazo, pero requiere de reconocimiento primero de esta realidad de las autoridades y también un acercamiento básico. No es posible escuchar, por ejemplo, del delegado presidencial provincial cuando declara que ha ido a Colchane con autoridades y no es posible encontrar al alcalde. Mira, todos los medios me ubican todos los días y es fácil la comunicación entre autoridades. Basta un oficio de invitación y por cierto que los alcaldes siempre vamos a estar disponibles para poder dialogar y conversar. Y en ese sentido creo que ha habido una actitud negativa de parte del gobierno y lo único que hemos visto en la región de Tarapacá son, digamos, desacreditar a las personas que hacen este tipo de denuncias, como yo, por ejemplo, o bien realizar este tipo o avalar este tipo de visitas de autoridades nacionales, como las visitas que han hecho los subsecretarios a Colchane, solamente con el fin de tomarse fotografías y así dejar tranquilo a la población chilena. ¿Siente abandono del gobierno central, Javier García? Bueno, Colchane siempre ha sentido ese abandono, sea con un gobierno de izquierda, sea con gobiernos de derecha. Lamentablemente el centralismo genera este tipo de abandono. Sin embargo, también debemos considerar que estamos en un problema que escapa de la capacidad de respuesta de un municipio. Hoy día estamos frente a un fenómeno que está afectando no solamente a Tarapacá, ya a otras regiones del país. No, afecta a todo el mundo, hasta la migración siria en Europa y en Sudamérica. Este fenómeno venezolano es un drama pero mayúsculo y requiere política exterior, requieren grandes acuerdos internacionales para partir, ¿no? Por eso yo te lo preguntaba desde lo local, porque esto es un problema demasiado grande, pero desde lo local lo que tú comentas es que falta mayores recursos para poder seguir atender este flujo y no descuidar a tus propios conciudadanos, tú como alcalde, ¿no? Por supuesto, la seguridad de nuestros vecinos es fundamental. Hoy día tenemos bastantes denuncias de vecinos que han sido objetos de delitos, de saqueos, de robos, de hurto, de amenazas con armas, y son situaciones que no podemos tolerar. Y lamentablemente nuestros vecinos, cuando se acercan a la comisaría a realizar este tipo de denuncias, no pueden acceder porque están todos los días ocupados en atender a migrantes. Claro, el servicio está copado. Ha dispuesto la unidad jurídica hoy día para poder realizar estas denuncias, para lograr, digamos, antecedentes fehacientes y interponer un recurso de protección, porque lamentablemente los recursos de protección que se interponen, la Corte se basa de manera objetiva en aspectos, digamos, como denuncias realizadas en la práctica.
Claro, esa situación lo hace muy delicado y hay otro tema que planteaste, son tierras indígenas y hay un despoblamiento de comunidades que están migrando también de su propia localidad por esta situación. O sea, es un efecto en cadena muy delicado en ese sentido también. Por supuesto, estamos frente a comunidades indígenas. El 98% de nuestras tierras corresponden a comunidades indígenas. Por tanto, incluso vemos que el personal del ejército ha hecho instalaciones en tierras indígenas de comunidades sin la autorización de ellos, situación que es grave y por cierto refleja la irresponsabilidad con la que está trabajando el ejército, como la desconexión de la realidad, ¿no? Constantes que realiza respecto a nuestros pobladores. ¿Qué coordinación hay con el alcalde de Iquique, con la gobernación, con el recientemente electo gobernador regional, con el delegado presidencial? Yo sé que desde el punto de vista del delegado presidencial, ministro del Interior, todo lo que tiene que ver con el gobierno central, no en buen chileno no te pescan. Pero ¿cómo te ha ido con los otros alcaldes para coordinarse? ¿Cómo te ha ido con el gobernador regional para tener por lo menos un cobijo, ¿no? Y un accionar común, entendiendo que este es un problema que excede incluso a la región? Pero en lo que se puede hacer ahí, ¿ha habido algo? ¿Una coordinación? Por supuesto, estamos todos en la misma situación. El alcalde de Iquique ha sido reiterativo en ese sentido, ha hecho varias gestiones respecto a dar a conocer a la autoridad. De hecho, se han reunido con ellos, con la autoridad de Santiago, como también el gobernador regional. Ya hoy día justamente el gobernador regional se encuentra en Santiago justamente a realizar acciones tendientes a aquello. Pero aquí estamos en presencia de un gobierno que se ha caracterizado con no escuchar a la región, con no querer ver lo que pasa en la región y lamentablemente creo yo, espero no estar equivocado, que aquí lo que se está haciendo de parte del gobierno es dilatar esta situación para que el próximo gobierno se haga responsable de este fenómeno que se les escapó de la mano. Y también llama la atención, por ejemplo, que el gobierno de Chile pida orientación a la Corte Suprema respecto de las expulsiones. Recordemos que la Corte Suprema es un órgano jurisdiccional que falla conforme a derecho, bajo los principios de independencia e imparcialidad. Por tanto, algo busca el gobierno con este tipo de solicitudes. Creo que a mi juicio lo que busca es atribuir responsabilidades a otro órgano, responsabilidades que le compete derechamente al Ministerio del Interior. No, y lo lamentable al escucharte es esta sensación de dilatar para que el próximo gobierno se haga cargo, cuando esto es una política pública que debería trascender, evidentemente, y mejorar más allá de los gobiernos. Es una necesidad de transformación y de hacernos cargo como política estatal, digamos. No se puede mirar a corto plazo que le toca al próximo gobierno hacerse cargo si esta crisis se está viviendo hoy día, cada día, y cada día cuánta. O sea, estamos hablando de una crisis humanitaria donde lo que describes es muy dramático en torno a cómo están también las condiciones de vida de las personas que están llegando a la frontera. O sea, ustedes están recibiendo a gente que no llega en buenas condiciones bajo ningún punto de vista. Y en un mundo, el mundo lleno de delitos, o sea, están los coyotes, todas esas cosas que uno veía en las películas del paso de, Río Grande, México, Estados Unidos, y uno lo veía como ajeno, ¿no? Los coyotes, esos que se ganan plata aprovechándose de los migrantes que necesitan entrar. Todo eso está ahí, ¿no? Por supuesto, lo lamentable y lo delicado aquí es que estamos en presencia de comunidades indígenas, una comunidad que no tiene una cantidad de habitantes respecto de la gran cantidad, digamos, de inmigrantes que llegan y que a su paso obviamente se produce una destrucción y también pérdida de la identidad, porque muchas de las familias de Colchane están emigrando justamente por falta de seguridad, y es lo que estamos pidiendo. Hoy día no nos podemos desplazar a Colchane ni hacia las comunidades por falta de seguridad, ya que nos encontramos con este tipo de barricadas que ha sido constante en el tiempo, lo cual obviamente también genera incomodidad y, por cierto, se pone en riesgo nuestra cultura, que también lo necesitamos conservar bajo cualquier circunstancia. Lamentablemente entiendo yo que el gobierno trata este tema desde el punto de vista humanitario y se entiende, pero también hay comunidades indígenas que gozamos de derechos consagrados, por ejemplo en el convenio 169 de la OIT, donde el Estado tiene el deber de proteger
y también, por cierto, garantizar la conservación de nuestra cultura. Bueno, ya son las 9:03, lamentablemente tenemos que cerrar la conversación, pero estaremos atentos a lo que siga pasando. Muchas gracias por esta radiografía del día a día que están viviendo allá en Colchane, Javier García. Esperamos que las cosas avancen para bien y se pueda empezar a recibir más apoyo en este tema de política migratoria que es tan necesario, ¿no? Mejorar y profundizar. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier García, alcalde de Colchane. Bueno, y nos vamos a una nueva pausa, Federico, acá en la 92.9, pero antes contarles de Copeuch. Recordarles que es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te puede apoyar con un crédito de consumo donde tu tarjeta de crédito te puede dar acceso a eso que quieres. Con un crédito hipotecario que te puede hacer cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir aquí a través de todas nuestras plataformas, redes y en la 92.9. Ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.